buenos días a todas y a todos. Quiero iniciar expresando mi gratitud a la amable invitación del Consejo de Estado, de su presidente, el doctor Germán Bula, del doctor Ramiro Pasos, para que la Corte Interamericana, a quien represento en este encuentro, permita exponer un tema que es el tema de cómo opera el control de convencionalidad, en qué consiste el control de convencionalidad y cuáles son las alternativas que tienen todos ustedes como jueces, como operadores jurídicos, para utilizar las fuentes del derecho internacional y resolver casos concretos. Digamos que el punto, si vamos a hablar de cuál es el tema general, el tema es la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, o si lo quieren, la constitucionalización del derecho internacional. Y ese tema se concreta específicamente con la figura del control de convencionalidad. El control de convencionalidad es la aplicación del derecho internacional en el derecho interno, pero en particular del derecho internacional, la Convención Americana y en general las fuentes del sistema interamericano. ¿De qué hablo cuando hablo de utilizar el control de convencionalidad para las labores que el Consejo de Estado le corresponden en materia de responsabilidad internacional del Estado? Veamos. Bien, en primer lugar, para responder a esta pregunta, cómo utilizar el control de convencionalidad en los temas relativos a responsabilidad internacional del Estado o responsabilidad del Estado, vamos a seguir el siguiente orden. En primer lugar, haremos referencia a la casuística, a algunos de los estándares internacionales, para que ustedes vean en la práctica qué es lo que nosotros vamos a utilizar cuando hablamos del control de convencionalidad. En segundo lugar, voy a referirme a qué es control de convencionalidad, porque hay que partir del principio. Es un concepto que no es unívoco y por eso es importante la conceptualización. Vamos a hacer referencia dentro de esa misma lógica de comprender el control de convencionalidad, cuáles son las clases o formas de ejercer el control de convencionalidad. Vamos a hacer referencia a las premisas esenciales de qué es control de convencionalidad que se requieren para su aplicación y para luego sí entrar en cuáles son las alternativas que tiene el concepto. Vamos a mirarlo de una manera mucho más sencilla y finalizaremos con unas breves reflexiones a título de conclusión. En primer lugar, cuando hablamos de el sistema interamericano, hablamos de cosas muy prácticas. Cuando hablamos del sistema interamericano, lo que estamos hablando son de estándares jurisprudenciales, líneas de interpretación, alternativas de comprensión que se van derivando de la Convención Americana y del Corpus Juris Interamericano, de las normas de derecho sobre derechos humanos que están vigentes para todos los países del sistema interamericano. ¿Qué son los estándares? O digamos de otra manera, ¿qué es lo que vamos a aplicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, imaginémonos o repasemos algunos estándares internacionales que pueden ser pertinentes. Primero, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia una serie de criterios, de estándares, de aspectos que determinan la responsabilidad de los estados por un hecho, la negligencia de los defensores públicos penales. ¿Qué sucede cuando hay negligencia de un defensor público penal? La Corte Interamericana ha señalado que además de la inactividad, de la ausencia absoluta de intervención por parte de un defensor público, también existen motivos de responsabilidad estatal por negligencia del Estado en su actividad, por omisión del Estado en la formación y en la designación de los defensores públicos interamericanos. Un sistema de designación de un defensor público de personas que no tienen experticia en el derecho penal, pues genera desconocimiento de los derechos de los ciudadanos y eso puede generar responsabilidad internacional del Estado. Otro estándar que es muy en boga, las garantías judiciales, las garantías mínimas de debido proceso que deben darse en todo proceso migratorio, de expulsión, de admisión de personas, cualquier trámite migratorio a las personas extranjeras tiene que garantizarle unos mínimos de debido proceso. Y si no se garantizan esos mínimos de debido proceso, eventualmente puede haber una responsabilidad del Estado. En materia de apatridia, otro estándar. En materia de apatridia puede también existir responsabilidad internacional del Estado cuando se generan hechos
como los que se van a generar en nuestro país con el sistema, con el tema que estamos dando, con el problema de la migración venezolana. La Corte Interamericana, en un caso contra República Dominicana, estableció una serie de criterios y una condena porque el sistema de asignación de la nacionalidad generaba apatridia, generaba personas que, nacidas en Colombia, jamás tenían la posibilidad de poder tener la nacionalidad y eran ciudadanos de segundo nivel. Eso sucedió a propósito de República Dominicana y eventualmente podría ser establecido en el caso colombiano. Y miren, hechos derivados de regulación constitucional. La responsabilidad del Estado, también hemos tenido una serie de criterios en materia de consentimiento informado de mujeres en procedimientos de fertilidad. ¿Cómo y debe hacerse ese consentimiento informado? ¿Qué consiste cuando se trata de este tipo de operativos, de procedimientos relativos a la fertilidad de la mujer? Estándares, por ejemplo, también interesantes han sido los de la Corte Interamericana a propósito del derecho a la salud, el derecho a la integridad física de la población discapacitada que se encuentra en establecimientos carcelarios. Las personas que tienen una diabetes crónica y que están dentro de los establecimientos carcelarios, ¿qué debe hacer el Estado y qué no? Y cuándo puede incurrir en responsabilidad y debe corregir ese tipo de circunstancias. O, quizá de los más interesantes, la jurisprudencia reciente de la Corte en materia de derechos de mujer, particularmente relacionados con la posibilidad de que el Estado pueda incurrir en responsabilidad por juzgamiento e investigación basados en estereotipos discriminantes. Caso Belis Franco, para colocar un ejemplo de los más vicientes. En fin, este tipo de criterios, este tipo de estándares son los que nos sirven a nosotros para preguntarnos, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Ese tipo de criterios que tienen como propósito defender los derechos de las personas, tipos de criterios para establecer responsabilidad del Estado y al mismo tiempo para defender los derechos de las personas, ¿qué valor tienen en nuestro país? ¿Cómo se aplican en nuestro país? ¿De qué manera instrumentamos estos criterios de derecho internacional para resolver casos concretos? De eso se trata la conferencia que hoy me corresponde dirigir a ustedes. Ese es el problema que nosotros queremos tratar de proporcionar elementos para dar respuesta. Bien, entonces lo que nos corresponde en este momento es avanzar y preguntarnos qué es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad, ya lo hemos dicho de una manera muy sencilla. El control de convencionalidad no tiene complique, es la aplicación de la Convención Americana y de las demás fuentes de lo que se denomina el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no solo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también por todos los operadores jurídicos de los países que han suscrito y aceptan la competencia de la Corte. Es decir, el control de convencionalidad es que el Consejo de Estado, que los magistrados de tribunal, que los jueces, que el Congreso de la República, que los funcionarios públicos utilicen la Convención y los estándares, la jurisprudencia de la Corte, como una fuente más para resolver casos concretos. En eso consiste el control de convencionalidad. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo aplicar la Convención y el resto de fuentes del sistema interamericano para resolver casos concretos? Ese es, digamos que ese es uno de los puntos que trataremos de abordar en este momento. Bien, cuando decimos control de convencionalidad, decimos aplicar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o las fuentes del Sistema Interamericano. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a una cosa que se denomina técnicamente como el Corpus Juris Interamericano. ¿Qué es el Corpus Juris Interamericano? Es la Convención Americana sumado a otro tipo de instrumentos que también tienen los mismos países que han suscrito la Convención tienen en común, por utilizar una expresión. La Carta de la OEA, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, el protocolo de la Convención Americana sobre abolición de la pena de muerte, el protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, la Convención para prevenir y sancionar la tortura, la Convención sobre desaparición forzada, la Convención para erradicar toda forma de violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, la Convención de toda forma de discriminación a las personas con discapacidad y la Carta Democrática. Esas son nuestro corpus juris, son las normas que decimos que deben ser aplicados para hacer control de convencionalidad. Digamos que sería la legalidad internacional estaría determinada por estas normas. Además de las normas, es parte del parámetro para hacer control de convencionalidad
la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y cuando hablamos de la jurisprudencia de la Corte, es las sentencias de la Corte, pero además los autos que hace la Corte. Se llaman en el sistema interamericano resoluciones. Las resoluciones de la Corte en medidas provisionales son jurisprudencia y la Corte las ha considerado inclusive como fuente obligatoria cuando se trata del caso colombiano, y también se dan las resoluciones que pide la Corte en supervisión de cumplimiento, que es otra competencia sobre la cual no podemos detenernos mucho más. Bien, entonces, en el ordenamiento colombiano, la aplicación de normas de la Convención Americana es importante que lo tengamos presente. En Colombia no ha sido un problema el control de convencionalidad, no es un problema el control de convencionalidad por una razón: el 99% de las normas que están en la Convención están en la Constitución. Entonces, aplicar la Constitución y aplicar la Convención no nos cuesta trabajo. Es prácticamente lo mismo que hace la Corte Interamericana, lo hace la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, con lo cual el diálogo es mucho más fluido. No es un problema que no nos cuesta mucho trabajo hacer control de convencionalidad. Precisamente por esta coincidencia en el trabajo de la Corte Interamericana con la Corte Constitucional, para mí fue un paso muy sencillo ir de la Corte Constitucional a la Corte Interamericana. Era parte de la evolución de nosotros como jueces. Bien, el punto está en que, insisto en que no hay mayores inconvenientes con esto. El problema que se puede presentar es esencialmente con algunos aspectos de la Convención que probablemente no tengan plena coincidencia con las normas constitucionales. La Convención Americana fue aprobada, fue incorporada en el Estado colombiano antes de la Constitución de 1991. No fue objeto de control previo de constitucionalidad. Por eso algunos artículos pueden tener alguna discrepancia con lo que aparece en la Constitución. Pero insisto, estamos hablando del 1% del texto de la Convención, lo que nos puede generar algún tipo de aspectos. En líneas generales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Corte Constitucional y las Cortes colombianas son coincidentes. La expresión control de convencionalidad es relativamente reciente en el ordenamiento interno colombiano. Solo a partir de una sentencia de 2011, la C-442, es que por primera vez se utiliza esa expresión, por lo menos en la jurisprudencia constitucional colombiana. ¿Cuál es el fundamento normativo del control de convencionalidad? ¿Cuáles son las normas que hacen que sea obligatorio utilizar el derecho internacional por cada uno de los países? Las normas internas esencialmente son las relativas al bloque de constitucionalidad, pero la que quiero destacar aquí son los fundamentos normativos en el ámbito internacional. En el ámbito internacional hay una serie de artículos que señalan que el Estado tiene una obligación de respeto y garantía de los derechos humanos. Respeto y garantía de derechos humanos esencialmente significa que todas las autoridades estatales deben adecuar la manera como actúen en cualquier ámbito que lo hagan, bien sea penal, bien sea civil, bien sea los congresistas, bien sea los funcionarios públicos. Toda su conducta, todas sus competencias tienen que adecuarlos de manera tal que respeten los derechos humanos. Es simple y llanamente eso. No hay excusas con legalidad para evitar la adecuación de toda la actuación para el respeto de los derechos humanos. Es una obligación internacional del Estado. Eso está contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que se denomina obligaciones de respeto y garantía. También está en el artículo 2, donde habla de que no solamente en la conducta de los funcionarios tienen que hacer lo que corresponda para respetar los derechos humanos, para actuar adecuadamente a la Convención, sino que además el Estado tiene la obligación de adecuar su derecho a que sea acorde con la Convención Americana, con el respeto de los derechos. Fíjense que hay un problema de normativa, de positivismo, de legalidad que tiene que adecuarse a la Convención. El positivismo y la legalidad no puede ser un instrumento para evitar el cumplimiento de los derechos humanos, un criterio teleológico básico y esencial. También está el artículo 63.1 de la Convención, que es la expresión del derecho a la reparación, la garantía de no repetición. Se tienen que establecer todos los mecanismos para reparar, para garantizar, en caso de incumplimiento, reparar a las personas en sus derechos. El artículo 26 y 27 de la Convención de Viena, esencialmente que uno no puede alegar el derecho interno para no cumplir con lo establecido en los tratados internacionales. Pero ojo, estas no son obligaciones de la Corte, son obligaciones de todos los estados, son mandatos para cada ordenamiento jurídico. Esto Colombia lo suscribió y así lo ha aceptado, es un compromiso de Colombia. También están las normas relativas al efecto útil de los tratados.
Estos son, digamos, los fundamentos internacionales, pero hay un fundamento internacional que es todavía más importante y que no es normativo. El derecho internacional, lo que hacen los tribunales internacionales, vale esencialmente por la autoritas, más que por la potestas, es por la autoridad, por la lógica, por el sentido común de las decisiones, por la importancia de lo que tiene, que se legitima. ¿Por qué se cumple el derecho internacional? Se cumple esencialmente porque consiste en un conjunto de valores dentro del cual el país quiere estar inmerso y por lo tanto adecúa su conducta a tratar de estar dentro de la comunidad internacional que comparte esa forma de actuación. Y eso es esencial, legitimidad, credibilidad. Los jueces cuando citan el derecho internacional no lo citan porque está la policía, lo citan por la credibilidad, para darle más sustento, para darle autoridad a las decisiones que toman en un momento dado. Muy bien. ¿Cómo entender el control de convencionalidad? De una manera general, la primera afirmación que tenemos que tener presente es el concepto de control de convencionalidad es un concepto en construcción. El concepto de control de convencionalidad. La Corte Interamericana ha dado una serie de criterios, de elementos que nos vamos a referir ahora, y cada uno de los estados interpreta, adecúa, comprende esa obligación de utilizar la convención y de respetar los derechos, lo articula en su ordenamiento jurídico de manera diferente. Por lo tanto, no hay una sola versión de control de convencionalidad. Cada estado tiene una manera diferente de entender el control de convencionalidad. Y en el estado colombiano todavía estamos construyendo. Eso será parte de la mesa redonda del debate que van a hacer más adelante. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado? ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? ¿Cuáles son las alternativas que se han dado internamente? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema, que también está haciendo jurisprudencia sobre el particular? Entonces, por eso es lo importante de lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos mirando cuál es el panorama, cuáles son las alternativas hermenéuticas para poder tener una idea y para que el país vaya construyendo una manera de entender cómo incorporar el derecho internacional en el derecho interno, cómo hacer control de convencionalidad. La primera alternativa de comprensión es entender que el control de convencionalidad significa que los estándares de la Corte son obligatorios, son como un mínimo, es un mínimo de comprensión del alcance de los derechos humanos. Y todos los países están obligados a respetar ese mínimo. Esta es una visión un tanto jerárquica. Simple y llanamente se tiene que respetar todos los estándares que, por ejemplo, los que hemos señalado, vendrían a ser obligatorios porque es el mínimo que uno puede entender para defender los derechos de los discapacitados, de las mujeres o de cualquiera de los sujetos en este tipo de forma. Es una alternativa y algunos países tienen esa manera de entenderlo. En Nicaragua, en Honduras, en Bolivia, para ponerles un ejemplo, entienden que en la jurisprudencia de la Corte y el sistema interamericano está por encima de su Constitución. Y con base en ese criterio han modificado y han excepcionado la aplicación de las normas constitucionales. Eso no significa que sea el único modelo, es una de las alternativas de comprensión que puede darse en el continente. La segunda considera que el control de convencionalidad es la aplicación de la convención y de la jurisprudencia. Y es obligatoria, es vinculante, pero ojo, que sea obligatoria y vinculante la jurisprudencia de la Corte, ¿qué significa? No necesariamente significa que deba utilizarse o deba comprenderse de manera jerárquica. La obligatoriedad de utilizar es que junto con las fuentes internas uno utiliza la jurisprudencia y tiene que en cada caso concreto argumentar y decir si es válida, si no es válida, por qué se aplica, por qué no se aplica, cómo se aplica. Una cosa es la obligatoriedad de utilizarla y otra cosa es utilizarla de manera jerárquica. Entonces, decir que el sistema interamericano, que la convención obliga a utilizar las fuentes del sistema es una cosa, pero decir que hay jerarquía es otra. Obligación y vinculatoriedad no necesariamente están relacionados a la jerarquía, pero sí hay que entrar en diálogo con el sistema interamericano. Bien, entonces, esas serían, digamos, las dos grandes maneras de mirar cómo se relaciona el sistema interamericano y la jurisprudencia con el ordenamiento interno. Ahora tratamos de establecer unos detalles en materia de comprensión. Un aspecto importante apunta a señalar, ojo con esto, no todo lo que hace la Corte es precedente y sirve para hacer control de convencionalidad. La Corte tiene una cosa que se llaman los precedentes horizontales, que digamos así son las pautas de comportamiento, las líneas interpretativas
que son aplicables a nosotros como tribunal internacional. Es decir, nosotros hacemos una serie de interpretaciones que con el paso del tiempo se van siendo obligatorias para nosotros, para el tribunal única y exclusivamente, porque se trata de pautas de comportamiento propias de un tribunal internacional. Y hay otras jurisprudencias, hay otras interpretaciones que sí son susceptibles de ser aplicables en los ordenamientos internos. Entonces, no todo lo que hace la Corte es susceptible de poder ser utilizado como control de convencionalidad. La Corte tiene una manera de entender la valoración probatoria diferente a lo que puede hacerse en un tribunal ordinario, porque no es lo mismo la responsabilidad internacional del Estado que la responsabilidad subjetiva e individual que tiene un funcionario o una persona en un caso concreto. No se puede trasladar la interpretación que hace la Corte Interamericana sobre el valor probatorio del contexto para establecer la responsabilidad internacional del Estado de una manera in toto, sin más, a lo que puede hacerse en un proceso penal o un proceso disciplinario en un caso concreto. No es lo mismo. Entonces hay que estar muy atentos con ese punto. No es que todo lo que haga la Corte es susceptible de control de convencionalidad en el entendido de que se puede aplicar por un ordenamiento interno. Sobre esto, digamos que es importante que se tenga como un elemento de advertencia. Bien, en Colombia, insisto, no existe un consenso sobre cómo hacer control de convencionalidad. Por regla general existe armonía entre lo que hace el sistema y lo que hace las cortes colombianas. De hecho, normalmente, como en Colombia los jueces nacionales tienen la posibilidad de decidir muchos casos, la Corte Interamericana decide al año unos 20 casos, es mucho más rica la experiencia y la tópica interna que la internacional. El punto está en que, por regla general, incluso la jurisprudencia colombiana puede ser en muchos supuestos más favorable de la que pueda darse en el sistema interamericano. No es extraño que eso suceda. Entonces, es importante que lo vayan anotando. La Corte Constitucional ha tomado sentencias en un sentido o en otro sobre cómo comprender el control de convencionalidad, está construyendo todavía una posición unificada. El Consejo de Estado ha tenido más o menos una discusión también muy profunda con distintas posiciones al interior del Consejo de Estado y aunque ha habido casos que muestran una posición diferente a la que ha hecho la Corte Constitucional, todavía también están en ese proceso de decantamiento. Y la Corte Suprema solo recientemente ha empezado a trabajar este tema, solamente para decir que es un tema abierto, es un tema sobre el cual va a ser el futuro y vamos a tener que trabajar mucho. Bien, para ir entendiendo cómo funciona el control de convencionalidad, clasifiquemos las clases de control de convencionalidad. Las clases de control de convencionalidad, yo estoy con esto, a ver, sí, allí está. Son esencialmente dos, control concentrado y control difuso. ¿Qué es eso del control concentrado? Muy sencillo. El control de convencionalidad concentrado es el que hace la Corte Interamericana. Entonces, la aplicación, la interpretación de la Convención Americana en casos concretos de responsabilidad internacional del Estado o de medidas provisionales o de cumplimiento de sentencias, eso es lo que se denomina control concentrado. ¿Qué hace la Corte? La Corte, como cualquier tribunal de responsabilidad, determina si una serie de conductas o hechos infringen o no la Convención Americana. Son susceptibles de ser considerados como una infracción a los derechos humanos contemplados en la Convención Americana. Bien, entonces, ¿qué estudiamos? La casuística, los hechos. Pero si esos hechos que generan la vulneración de un derecho por parte del Estado encuentran fundamento en normas jurídicas, llámese acto administrativo, llámese ley, llámese constitución, esos hechos también son objeto de condena porque son conducta del Estado. Entonces, la Constitución, la ley o los actos administrativos que sean contrarios a la Convención y que generan conductas constitutivas de responsabilidad internacional del Estado pueden ser objeto de nuestras sentencias. Entonces, de alguna manera, como lo mismo lo que hace el Consejo de Estado en la sección tercera, no puede evitar hacer un control de validez de las normas cuando esas normas son las determinantes en la infracción, en la vulneración de los derechos de los ciudadanos para efectos incluso de responsabilidad. Bien. Control concentrado es las sentencias y toda la jurisprudencia que le corresponde a la Corte Interamericana. Control difuso. El control difuso es la utilización de la Convención y de la jurisprudencia, del corpus juris, por parte de todos los operadores jurídicos nacionales. Control difuso es el que hacen todos ustedes.
es el que hacen las altas cortes, es el que hacen los jueces, es el que hacen los funcionarios, es el que hace el Congreso, es el que hace el Parlamento. Incluso también al momento de hacer la ley tiene que tener en cuenta la Convención y las fuentes del sistema interamericano. Entonces, control difuso es el que hacen las autoridades internas. El control difuso tiene dos aristas. Una cosa es el control difuso que se hace cuando es el cumplimiento de la Convención y de las sentencias de la Corte, hace referencia a una decisión de la Corte Interamericana en la cual se ha condenado a Colombia. Una cosa es hacer control de convencionalidad cuando el objeto es una sentencia condenatoria al país, y otra cosa diferente, o tiene una lógica diferente, cuando se trata de sentencias condenatorias de la Corte Interamericana, pero a otros países. Una sentencia de condena de Colombia de la Corte Interamericana contra Argentina por un tema de libertad de expresión, también se aplica en nuestro país y también es control difuso de convencionalidad, pero no es lo mismo que cuando se trata de una sentencia en la cual Colombia es el condenado. Cuando Colombia es el condenado, esencialmente existe una obligación por la Convención de Viena, por los derechos de los tratados, de cumplir y de respetar plenamente la decisión de la Corte en cada uno de sus aspectos. La parte resolutiva es una orden en la cual está comprometido todas las autoridades del Estado. Y en esa decisión hay que mirar lo mismo, la ratio decidenti, el obiter dicta, la ratio si es parte obligatoria para el cumplimiento de la sentencia, si la sentencia ordena políticas públicas, es necesario y es una obligación de todos los poderes del Estado lograr el cumplimiento de esta decisión. Sí, y eso lo ha dicho la Corte Constitucional, si una sentencia de la Corte Interamericana condenatoria no es cumplida por cualquier argumentación que se dé al interior por los poderes públicos, puede utilizarse la acción de tutela para el cumplimiento de esa decisión. Y eventualmente, en este tipo de sentencias podría eventualmente derivar responsabilidad penal por incumplimiento de una resolución judicial. Casos de estos se han dado en nuestro país. Otra cosa es el control difuso, cuando se trata de aplicar sentencias en las cuales el condenado no es el Estado colombiano. Allí lo interesante es utilizar la ratio, utilizar los estándares creados por la Corte Interamericana a propósito de otros países y ver si se aplican al caso concreto. Es en este punto el control de convencionalidad difuso, utilizando sentencias de condena de otros países, donde está el principal tema de discusión al interior de nuestras cortes y es el principal tema de discusión en todos los países de cómo entender el control de convencionalidad. Digamos que aquí es donde está el punto central de discusión sobre el alcance del control de convencionalidad. ¿Qué efectos? ¿Cómo entendemos? ¿Qué eficacia va a tener la jurisprudencia de la Corte cuando se trate de condenas contra Brasil por un tema sobre esclavitud laboral? ¿Qué importancia tiene o qué efecto tiene una sentencia contra Honduras sobre derechos de las comunidades afroamericanas y su carácter tribal? ¿Qué efectos va a tener en Colombia ese tipo de sentencias? Es allí, digamos, el gran tema de discusión. Bueno, pasemos al siguiente punto y ya con esto, digamos, empezamos a entender ¿qué es el control de convencionalidad desde la perspectiva de la Corte? Decimos que el control de convencionalidad se construye por dos vías. Una vía por los criterios que establece la Corte Interamericana. Creo que es este. ¿Qué dice allí? Es que de aquí no veo, entonces tengo ese problema. Es el número 5, ¿no? Entonces, ¿seguro? Me llega. 5, no, entonces es 4. ¿Este es 4? ¿Y ahora? Muy bien. El control de convencionalidad, para saber qué es control de convencionalidad, entonces hay una parte que nos la proporciona la Corte Interamericana y otra que cada país tiene que construirse. La parte que nos proporciona la Corte Interamericana está dada esencialmente por una serie de criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, el control de convencionalidad, lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte y es uno de los estándares internacionales establecidos por ella. Para saber qué es control de convencionalidad y qué consiste, ha dicho la Corte, es la obligación que tienen todos los funcionarios públicos, los órganos judiciales en cada estado para cumplir la convención y la jurisprudencia. Pero esa obligación se debe hacer ex oficio. ¿Qué significa que se debe hacer ex oficio? Que no es necesario que haya una ley que diga expresamente
señor juez, usted tiene que utilizar la convención y la jurisprudencia. Señor Congreso, usted a la hora de hacer la ley tiene que adecuarlo a la convención o a la jurisprudencia. No es exime del cumplimiento de una legalidad estricta la actuación de los jueces al momento de utilizar el derecho internacional, para señalarlo de alguna manera. Entonces, digamos que no se requiere autorización expresa para ejercer el control de convencionalidad. Es una obligación genérica de todos los operadores jurídicos. Todo el mundo tiene que utilizar, además del derecho interno, el derecho internacional. En segundo lugar, se trata de una obligación ex oficio, pero que le corresponde a todos los poderes públicos, a todas las ramas del poder. Y por eso se dice que todos somos jueces interamericanos, porque todos tenemos que aplicar la Convención Americana y resolver casos concretos. Un tercer elemento que es clave, que es definitivo, consiste en que ese control de convencionalidad, esa aplicación de la Convención, hacer obligatoria la jurisprudencia de la Corte, debe hacerse respetando el sistema de fuentes, la distribución de competencias de los órganos públicos que hay en cada país. Entonces, tiene que ser articulado de la manera como el sistema de cada uno de los países distribuya las funciones al interior de la rama judicial y de la distribución de poderes. Es decir, la Constitución, en cada uno de nuestros ordenamientos, en Colombia, está el artículo 230 de la Constitución, Constitución, ley, acto administrativo, jurisprudencia. La Corte, el control de convencionalidad no puede generar desorden. Si en Colombia el único que puede hacer control de actos administrativos es lo contencioso administrativo, toda la jurisdicción, no puede un funcionario público hacer un control de validez de un acto administrativo volándose las competencias que están establecidas en el ordenamiento interno. En Uruguay, en Chile, no existe la excepción de inconstitucionalidad. Entonces, no puede dejar de aplicarse la Constitución en un caso concreto, sino ciertas autoridades son las que lo pueden hacer. Allí, un juez cualquiera no puede inaplicar cualquier ley, cualquier acto administrativo diciendo que va en contra de la Convención. Pero si en Colombia existe la excepción de inconstitucionalidad y la Convención es parte de la Constitución, un juez puede inaplicar la ley por ser contraria a la Convención, porque está establecido la competencia de la excepción de inconstitucionalidad y la Convención, al ser parte de la Constitución, permite ese tipo de conductas. Entonces, la manera como se articule, como se aplique el sistema interamericano depende de la distribución del sistema de fuentes de cada uno de los países. Por eso decimos que cada país entiende de manera diferente la figura del control de convencionalidad. Tiene que construir un mecanismo de incorporación del derecho internacional adecuado a su sistema de fuentes. Ese es, digamos, las premisas para la realización del control de convencionalidad. Bien, vamos a ver. Sí, perfecto. Bien, y ya entramos entonces en materia. Tenemos que vamos a hacer control de convencionalidad. ¿Qué valor? ¿Cómo incorporamos la Convención Americana para resolver casos concretos? La jurisprudencia de la Corte para resolver casos concretos. Esencialmente son los mecanismos para incorporación del derecho internacional en el derecho interno son tres. Son los más utilizados, son los que usualmente se utilizan. Primero es el bloque de constitucionalidad. Dos, las reglas de asimilación o de incorporación de las fuentes del derecho, ya miraremos en qué consiste eso, y uno tercero es los mecanismos hermenéuticos. Entonces, bien sea mediante el bloque de constitucionalidad, bien sea mediante la regla de asimilación, o bien sea mediante la interpretación, la hermenéutica, esas son las tres alternativas o los tres instrumentos que da el derecho comparado para incorporar el derecho internacional en el derecho interno. Estos tres aspectos que voy a mencionar ahora es, digamos, el centro de lo que tiene que hacer hoy cada uno de los estados para incorporar el derecho internacional en el derecho interno. A ver, me explico. Todos los países, en virtud del fenómeno de la globalización, están en este momento ante un gran reto, una gran tarea. Y la tarea es saber cómo incorporar el derecho internacional en el derecho interno. ¿Qué procedimiento? ¿Qué mecanismos? Cuando yo estaba en la Corte Constitucional me encontraba con una tutela en la cual un juez penal
llegaba y aplicaba una conducta penal que no estaba tipificada, basado en los principios del derecho penal. Y decía que utilizaba lo que había sucedido en los procesos de Nuremberg y decía que allí se derivaban una serie de principios de derecho penal que permitían la condena a una persona a pesar de que no estaba en una ley colombiana. Esto, ¿para qué se lo digo? Se lo digo para decir que existe una gran perplejidad y una gran confusión sobre cómo utilizar el derecho internacional para resolver casos concretos. Eso se da en Colombia y se está dando en todos los países del mundo y particularmente de nuestro entorno. Entonces, el gran reto está en que se haga una reforma constitucional, se haga una ley en donde diga cómo se utiliza el derecho internacional para resolver casos concretos y es por ahí donde van los tiros, la jurisprudencia de las altas cortes vayan a crear unos criterios para que todo el mundo tenga una seguridad jurídica de cómo hacer para utilizar el derecho internacional para resolver casos concretos. Ese es el gran reto. Bien sea mediante ley, bien sea mediante constitución, tenemos que establecer y bien sea mediante jurisprudencia, quizá esta última la más indicada, tenemos que establecer un protocolo, una metodología de utilización del derecho internacional para resolver casos concretos. Ese es, digamos, el gran reto. Cuando nosotros hablamos de control de convencionalidad, tenemos un problema terminológico, y es que control de convencionalidad, la figura del control de convencionalidad ha sido muy útil porque se ha utilizado el lenguaje del derecho constitucional para que cualquiera que no sea internacionalista pueda utilizar el derecho internacional, sepa cómo utilizarlo. Históricamente, ustedes lo saben, todos los que son contemporáneos o muy cercanos a mí y los que son mayores, ni qué decirlo, el derecho internacional no era un tema que nosotros aplicáramos. Eso lo dábamos en la carrera y los que se dedicaban al derecho internacional se dedicaban a eso, pero el resto no teníamos nada más que utilizar. Hoy en día, cualquier caso laboral de un problema de una huelga tiene que tener presente los lineamientos del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Cosas de ese tipo antes a uno no se le ocurrían. Hoy en día, cualquiera de los jueces que aquí están presentes, se les escurre como arena entre las manos la presencia del derecho internacional en todos los casos que tienen que resolver. Es una realidad. Entonces, ante esa circunstancia, se ha venido una corriente, que es parte de la figura del control de convencionalidad, de utilizar un lenguaje que permita que nosotros utilicemos el derecho internacional para resolver casos concretos. Y normalmente se ha utilizado la terminología del derecho constitucional. Pero el problema es que el derecho constitucional suena a jerarquía. Y resulta que no hay tal. Cuando hablamos de control de convencionalidad, a pesar de que utilizamos un lenguaje de derecho constitucional, la lógica de funcionamiento es diferente. Bien, ¿cuáles son las alternativas para incorporar el derecho internacional en el derecho interno? Primero, la más utilizada o una de las más utilizadas es la figura del bloque de constitucionalidad. Las tres alternativas que estamos mencionando no es que sean contradictorias entre sí, pueden ser combinadas, pero por razones académicas y pedagógicas vamos a hablar de cada una de ellas de manera separada. El bloque de constitucionalidad, esencialmente, la figura del bloque de constitucionalidad puede ser entendido en el derecho comparado de dos maneras. Puede hablarse de bloque de constitucionalidad como bloque definido, o puede hablarse de bloque de constitucionalidad como una especie de bloque difuso. Me explico. ¿Qué es el bloque definido? Bloque definido es cuando un país en su constitución dice, además del texto constitucional, los siguientes tratados internacionales hacen parte de la constitución. Caso argentino, directamente. Entonces, allí se dice cuáles son los tratados. Se dice 1, 2, 3, 4, hacen parte de la Constitución. Ese es un bloque definido. Uno no tiene que buscarlo, no tiene que interpretar, simple y llanamente están expresados directamente en la Constitución. El otro es el mecanismo del bloque difuso. El bloque difuso es que se hace una especie de cláusula de apertura al derecho internacional y se establecen criterios para saber qué del derecho internacional es parte de la Constitución. Entonces, en esa lógica, ¿qué es lo que se dice? En Colombia, que estamos dentro de esta segunda corriente de un bloque en sentido difuso, serán parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales sobre derechos humanos que sean más garantistas que el derecho interno. Bien, hasta ahí todos bien, contentos, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son esos tratados? ¿Cuáles son las normas de derecho internacional que hacen parte del ordenamiento interno? En Colombia, no nos equivoquemos, en Colombia es la Corte Constitucional, caso por caso, la que va diciendo cuáles de los tratados internacionales son parte del bloque. Pero no solamente tratados,
Además de esto, las otras fuentes del derecho internacional pueden ser considerados como como parte del bloque de constitucionalidad. ¿Y qué se requiere? Que la Corte lo diga en una sentencia. Entonces, es un concepto difuso, no sabemos exactamente qué está en la Constitución hasta que la Corte nos va sentencia por sentencia indicando que es parte del bloque de constitucionalidad. Es, digamos, la otra manera de entender la figura del bloque de constitucionalidad. Entonces, algunos países pueden entender que la Convención y la jurisprudencia hacen parte de la Constitución en la medida en que hacen parte del bloque de constitucionalidad, o que la Convención y todo el corpus juris hace parte de la Constitución vía bloque de constitucionalidad. ¿De qué depende eso? Depende, en el caso del bloque difuso, de la jurisprudencia de la Corte, como se está haciendo actualmente. Y es importante que lo tengan presente. Bien, las reglas de incorporación o asimilación, esas me gustan más. Préstenle atención a esta. A ver. Esta. En el gráfico aparecen las distintas fuentes del derecho internacional. Entonces, allí tenemos los tratados internacionales, tenemos, a ver, aquí. Tenemos tratados internacionales, tenemos la costumbre, los principios generales del derecho internacional, tenemos el soft law. El derecho internacional está compuesto de muchas fuentes, las que están en azul. Y nosotros tenemos un sistema de fuentes que está en el artículo 230, que nos dice que son la Constitución, la ley, el acto administrativo, como fuentes principales, y como fuentes, como criterios auxiliares o como fuentes subsidiarias puede utilizarse la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina o la equidad. ¿En qué consiste el principio de asimilación? Bueno, yo puedo utilizar cualquier fuente del derecho internacional, primera regla, pero para saber qué valor utilizarla, qué régimen jurídico darle, tengo que asimilarla a una de las fuentes del derecho interno. Es decir, tratados internacionales, los tratados internacionales los asimilo a Constitución si hacen parte del bloque y los trabajo como si fueran una Constitución. O los asimilo a una ley si son otro tipo de tratados aprobados por el Estado colombiano y tienen dentro del sistema jurídico valor de ley. ¿Qué valor darle a el soft law? A las recomendaciones o las decisiones que toma el Comité de Libertad Sindical. Tengo que encuadrarlo dentro del artículo 230. O le doy valor de ley, o le doy valor de acto administrativo, o le doy valor de doctrina. Lo ubico dentro del sistema de fuentes y luego sí lo aplico en el ordenamiento colombiano. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema está en que utilizo el derecho internacional, lo adecuo al ordenamiento interno y luego sí, después de que pasa desde que lo ubico, cuál es el régimen jurídico de fuentes que voy a utilizar, ahí sí vengo y lo aplico. Esa es una técnica, es una alternativa que se tiene. Entonces, los jueces, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, tienen que determinar cada uno de los fuentes del derecho internacional, la ubican en qué régimen jurídico y luego sí, la aplican, la interpretan. Pasa por ubicarla dentro del sistema de fuentes que hay en el artículo 230 de la Constitución. Esa es, digamos, otra de las técnicas. Bien, la tercera, las reglas hermenéuticas. Las reglas hermenéuticas, ¿eso que dice ahí? 6, bueno, no. ¿Y acá? Pueden ser, ¿no? Bien, es un indicativo como para que no nos perdamos en el orden. En el caso de las reglas hermenéuticas es muy sencillo. Utilizamos las fuentes de derecho interno y las fuentes de derecho internacional. ¿Y cómo utilizamos el derecho internacional utilizando las reglas de interpretación? Sencillo. Primero, utilizamos una interpretación sistemática. Cuando vayamos a resolver un caso concreto, utilizamos las fuentes internas junto con las fuentes de derecho internacional. Y de la utilización conjunta damos una respuesta. Es parte de nuestra motivación la utilización del derecho internacional. Y buscamos cuál es la solución al caso concreto utilizando además las fuentes de derecho internacional. Segundo, una interpretación teleológica. Yo tengo un caso concreto y en ese caso concreto el Código Penal lo puedo interpretar de la manera A o de la manera B. La manera B es mucho más acorde con el derecho internacional. Entonces allí lo que hago es, el derecho internacional opera como un telos, es como un criterio finalístico a la hora de interpretar.
Siempre que yo tenga distintas alternativas interpretativas, voy a utilizar aquella que tenga como propósito cumplir los lineamientos establecidos en el derecho internacional. Una interpretación teleológica teniendo como telos la fuente de derecho internacional. Una tercera, una interpretación pro persona. Yo tengo el derecho internacional y tengo el derecho interno, tengo distintas soluciones. ¿Cuál voy a utilizar? Sea bien, le daré preferencia al derecho internacional si es la más favorable para la defensa de los derechos de la persona, o el derecho interno si esa es la más favorable. Entonces, lo que se denomina principio pro persona, que mal denominado a veces se utiliza principio pro homine, el principio favor libertatis, el principio de interpretación en favor de la garantía de los derechos de los ciudadanos, es el que nos va a servir de criterio para saber que de todas las fuentes internacionales y nacionales, cuál es la que voy a utilizar en el caso concreto. En fin, entonces, esas, digamos, son algunos de los elementos que nos permiten identificar cómo actuar por parte de los tribunales y cómo establecer una metodología para resolver esta situación. Bien, y finalicemos, porque tenemos que finalizar. A manera de conclusiones o de manera de reflexiones finales, ¿qué podemos decir? Después de esta exposición de qué es control de convencionalidad y cómo se utiliza en cada caso concreto, lo que tenemos que decir es, primero, tomar conciencia de una realidad. La realidad es que todos somos jueces interamericanos. Todos tenemos la obligación de utilizar el derecho, las fuentes del sistema interamericano para ilustrar, complementar, adicionar y enriquecer el trabajo que se hace por nuestras altas cortes y en general lo que aparece en nuestro sistema de fuentes. Todos, al momento de actuar, tenemos que tener en criterio también el sistema interamericano. Si yo soy un funcionario de migración, tengo que tener presente cuáles han sido los lineamientos de actuación, además de lo que dice la ley colombiana, mirar qué ha dicho el sistema interamericano y tenemos que incorporarlo como un elemento para efectos de la decisión. Las alternativas, las que acabamos de señalar, pero en todo caso la obligación consiste en utilizarla. ¿Cómo utilizarla? El Estado tendrá que ir depurando los distintos matices y las distintas formas de realizar. En segundo lugar, también tenemos que tomar conciencia de que en la actualidad la protección de los derechos humanos es una protección multinivel. Significa que para proteger los derechos humanos yo tengo que utilizar todo aquello que me sirva. ¿Y qué significa todo aquello que me sirva? Tengo que utilizar las fuentes internas y las fuentes internacionales. Tengo que utilizar los tribunales nacionales y eventualmente los tribunales internacionales. Hoy en día, la protección multinivel obliga a que todos los operadores jurídicos tengan más elementos de juicio, más elementos, más ideas, más instrumentos para la protección de los derechos. Hoy en día la protección multinivel obliga a que tengamos que utilizar, incorporar en el día a día de nuestro trabajo el derecho internacional. Tal como pueden ver, cuando uno mira las distintas alternativas de comprensión de qué es el control de convencionalidad, de cuáles son las modalidades, cómo se incorpora, tenemos que tener presente lo siguiente. Es un reto de todos los estados buscar un mecanismo para asimilar el derecho internacional al derecho interno, ya lo hemos dicho. Pero el derecho internacional es muy amplio, habla del derecho mercantil, habla del derecho penal, habla de distintas áreas del derecho. Lo que pasa, y lo más interesante del control de convencionalidad, la incorporación de la convención y del sistema interamericano en cada uno de los estados, es que el control de convencionalidad en todos nuestros países es el paradigma, es el mecanismo que se utiliza o que se está sirviendo de ejemplo, de utilidad para el resto de incorporación de las otras áreas del derecho. O sea, aquí estamos hablando de normas sobre derechos humanos aplicables al caso concreto. ¿Cuál es la metodología que tenemos que utilizar? Muy bien. Esa metodología para los derechos humanos se está utilizando, tiene una utilidad, se utiliza desde una perspectiva analógica, se está atendiendo para también en otras áreas del derecho, se está mostrando cómo se incorpora el derecho internacional en el derecho interno. Tengan presente una cosa, aquí no hemos dicho una sola palabra de la única manera de entender el control de convencionalidad es esta. El control de convencionalidad es perfectamente compatible con el concepto de soberanía, de autonomía, de decidir cuáles son las líneas jurisprudenciales en cada uno de los países, pero eso no significa que puedan omitir las directrices y los compromisos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Es perfectamente compatible, hay suficiente flexibilidad para que el Estado encuentre ajustes, para que encuentre un mecanismo de cumplimiento de derechos sin afectar la autonomía y la labor de dirección política, de dirección jurídica que tienen las altas cortes. Insisto, el gran reto de la comunidad internacional, y con esto termino, y Colombia dentro de esta comunidad internacional es establecer un protocolo, unos criterios para hacer control de convencionalidad, para garantizar la seguridad jurídica al momento de hacer control de convencionalidad.
En este momento estamos en ese momento de transición para incorporar o constitucionalizar, si se quiere, el derecho internacional, y ese proceso general de incorporación del derecho internacional pasa por una prioridad. Del derecho internacional hay que tener presente el derecho internacional de los derechos humanos como principal aspecto, como el primero de los cuales debemos que tener presente para utilizarlos en el día a día de nuestra actividad. De esta manera les concluyo y les agradezco su atención.